Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí reunidos con el profesor Martín Biagini y Ángela Urondo Raboy, con quien vamos a iniciar este ciclo de conversatorios sobre los 50 años de la dictadura. Y la idea que nos motiva a realizar estas entrevistas y estos encuentros tiene que ver con pensar no solamente los hechos del pasado, sino en cómo se construyen también hechos que se iniciaron en el pasado, pero que toman vigencia y espesor en el presente, ¿no? Y que en este caso, eh, durante los 50 años de dictadura, ha estado bastante invisibilizado, para no decir casi del todo, porque ha habido un grupo que ha resistido y ha combatido para que esto no esté en la oscuridad total, pero la invitada que tenemos hoy puede dar cuenta, y por eso queremos conversar con ella, que durante unos años atrás, con su trabajo principalmente y con el de un grupo de compañeros y compañeras, están poniendo en, en agenda y en visibilidad una temática que nos compete no solamente a aquellos que han estado más relacionados directamente con la dictadura, sino con aquellos, como es en nuestro caso, eh, por fuera, ¿no? Nos involucra a todos, por eso se hace aún más presente. Y por eso queremos presentar a Ángela Urondo Raboy. Ángela es hija de Francisco, más conocido Paco Urondo, escritor y poeta, y de Alicia Raboy, periodista, ambos detenidos desaparecidos en Mendoza en la dictadura. Angelita ha participado de ese hecho, y le digo Angelita porque es la manera que tengo cariñosa de nombrarla, no puedo llamarla de otra manera. eh, Ángela es ilustradora y es escritora, y entre sus publicaciones podemos encontrar ¿Quién te crees que sos? Eh, Pedacitos, el libro Infancias y Dictadura, colección de relatos simbólicos, sueños recurrentes y visiones infantiles sobre la dictadura. Y también ha participado con artículos en compilaciones de otros libros, como por ejemplo el último que se publicó el año pasado, lo publicó la editorial La Minga, Infancias Sobrevivientes. Y Angelita, queremos conversar con vos para que nos cuentes sobre esta temática que tiene que ver sobre las otras infancias, ¿no? En la dictadura. Y, y preguntarte, para iniciar, ¿cómo crees que el sentido común ha construido, ¿no?, a lo largo del tiempo la idea de las infancias? Y en este sentido, ¿cuál fue el plan, ¿no?, o el programa que diseñó la dictadura para las infancias? Son dos preguntas en una. Bueno, son un montón de preguntas en Sí. una. Primero que nada, saludarlos. Hola Natalia, hola Martín, y a quienes nos vean, a los estudiantes especialmente, porque más allá de esta conversación que tengamos acá entre nosotros, es para otros que estamos teniendo esta charla. Así que teniéndolos a ellos en cuenta, incluyéndolos desde el principio, saludando a estos estudiantes que lleguen a este material que estamos conversando hoy, se me ocurren varias cosas. Por un lado, me preguntabas respecto de la mirada
social que hay sobre la construcción social de las infancias en dictadura y la mirada que hay sobre eso. Y me parece que existe una mirada sobre lo que fueron las infancias en dictadura y que tiene que ver sobre todo, sobresalientemente, con los casos de apropiación de niños que por supuesto conocemos mucho por el trabajo incansable y maravilloso de las abuelas y de las continuadoras y continuadores de las abuelas, que son los nietos y los hermanos que buscan todavía a sus hermanitos apropiados. Entonces, teniendo en cuenta que esta lucha existe y que es muy visible, sabemos que hay un montón de gente que conoce que durante la dictadura hubo tratamientos especialmente violentos y diferenciados de otras violencias enormes que hubo en el mundo, de otros genocidios, de otros crímenes masivos, por esta situación de haberse robado a los chicos. Y lo voy a decir así, robado a los chicos, sino la apropiación de las identidades, porque a veces me parece que la palabra apropiación suaviza, porque uno se puede apropiar positivamente de las cosas, se puede apropiar de un concepto, de una idea, se puede apropiar de una forma de hacer las cosas. Digo, la palabra apropiación no necesariamente significa un crimen, un delito, pero robarse un pibe es robarse un pibe, ¿no? Claro. Me parece que en ese sentido hay que ser directos porque a veces si no, quedamos hablando en un lenguaje que los que lo entendemos sabemos que es una equivalencia, es decir, apropiación, que afanarse un pibe, y a veces hay que bajarlo al llano y decir, hey, quizás es ser demasiado buenos, quizás es ser demasiado benevolentes, decirles Claro, por ahí, ¿no es apropiadores. cierto? Perdón, No la hay palabra algo, apropiación tiene más que ver con una cuestión jurídica, con un lenguaje jurídico que después se va repitiendo y se va naturalizando y en esa naturalización hay sentidos benevolentes, como vos lo estás mencionando, que no tienen nada que ver con un robo, por ejemplo. Y eso fue lo que pasó. por eso a mí me parece que sin dudas hay tipificaciones desde lo legal que hablan de la sustracción de la identidad, digo, está muy bien todo, pero si pensamos dialécticamente en cómo nombramos a las personas, mujeres y varones que se apropiaron de aquellos niños hoy adultos, aquellos niños que algunos fueron y fuimos restituidos y otros que todavía los estamos buscando, que están en una situación que es de sustitución de identidad, pero que también es de secuestro prolongado, ¿no? Estos chicos que se robaron fueron secuestrados y permanecieron secuestrados durante todo el tiempo que duró esa apropiación. Y a veces la apropiación incluso dura más tiempo del que tarda en revelarse, ¿no? Por ejemplo, tenemos casos recientes de personas que si bien ya conocen su historia y su identidad, no transitan todavía el camino de la desapropiación. Eh, por eso me parece que hay un montón de cuestiones que sí se saben, que sí se conocen y de las que sí estamos acostumbrados a hablar, aunque no sé si tanto a profundizar, pero existe este universo de niños maltratados por la dictadura, que son los niños apropiados. Después, tiempo después, en la historia, ¿no? Pensamos que las abuelas se constituyeron durante la dictadura y recién en los 90 hijos empieza a existir como actor social y político. La aparición de hijos también me parece que configura quiénes fuimos esas infancias durante la dictadura. Y la visibilidad de hijos, especialmente en la lucha contra la impunidad, en los escraches a los genocidas, en la época en la que no eran posibles los juicios, todo esto nos dio también un lugar de mucha visibilidad en cuanto a hijos de los desaparecidos. Como si la dictadura y el genocidio hubiese ocurrido a nuestros padres, infantes afuera del planeta, y no en nuestras casas, en los mismos lugares donde ocurrieron los allanamientos, como si no hubiésemos estado en las mismas situaciones de violencia y en muchos casos como si no hubiésemos sido llevados como compañero de celda de nuestros padres a los centros clandestinos de detención y tortura. Entonces, teniendo en cuenta esto, existen los nietos, existen los hijos, existimos los nietos, los hijos, las personas que fuimos apropiadas y restituidas y todo este universo, pero también queda sin visibilizar todo este universo de niños que fuimos represaliados,
en los mismos operativos, en los mismos allanamientos en los que iban a allanar a los adultos. Y esto es curioso porque ya llevamos muchos años de juicios de lesa humanidad y de ir revelando las situaciones que sucedieron. Y en todas las situaciones, o en una gran mayoría, había niños presentes. ¿Por qué? Porque los desaparecidos eran personas jóvenes y tenían niños siendo jóvenes, y porque los operativos eran en las casas particulares y no en la vía pública o en los espacios de militancia, eran mayormente en las casas y por la noche, un horario en que las familias están reunidas, los chicos están comiendo, bañándose, durmiendo. Es el hogar, el lugar de la protección de los niños, y los niños estaban ahí, y era previsto que estuvieran ahí, y los operativos se llevaban a cabo igual. Y cuando los enfrentamientos, por decirle enfrentamientos, ¿no? Los ataques violentos del Estado a las viviendas particulares de las personas que querían capturar, a sus objetivos, que eran los adultos, en general habitantes, pero no siempre, por configurar quién es la víctima, ¿no? Digo, el ataque fue contra los niños directamente, no lo sé. Lo que sí sé es que no hubo ningún reparo de que esos ataques ocurran a pesar de que había niños. Lo que sí me consta es que no hubo ninguna orden de alto el fuego porque hubiese niños presentes. No hubo ningún tipo de resguardo. Y dicho esto, yo no sé si el plan de los genocidas era violentar directamente a las infancias, pero no les importó hacerlo y nunca dejaron de ejercer esas violencias contra las infancias. Después hay situaciones que a mí sí me llevan a pensar en que hubo perversión específica y en que hubo una utilización de esos niños en situaciones de mucha violencia, que sí fueron a propósito contra esos niños. Por un lado, por configurar, ¿no?, la situación general del trato que tuvo la dictadura sobre las infancias. Como recién decía, los chicos estaban presentes en los operativos y eso configura ya una violencia. También de ahí se desprenden algunas cuestiones específicas, como, bueno, una cosa es estar en la situación violenta del allanamiento, del secuestro de los adultos y a veces de unos mismos, y dentro de esa situación de violencia hay algunos niños que recibieron violencias específicas. Contra ellos, contra sus cuerpos específicamente. Claro, claro. Violencias en contra de ellos. No solamente estuvieron en esa situación, sino que sufrieron violencias específicas. Esto configura otro tipo de delito. Después de los allanamientos había chicos que quedaban en situación de abandono en las casas que habían sido allanadas, dejados ahí tirados solos a su suerte, y eso configura otro tipo de delito más. Otros niños, en lugar de ser dejados en abandono, eran llevados y secuestrados junto a sus padres. Esto también configura otra situación. Y después, una vez secuestrados, hay chicos que recibieron torturas, hay chicos que recibieron situaciones de abusos sexuales, hay chicos que fueron torturados, como digo, para torturar a sus padres, para quebrar a los padres. Una tortura no solo en primera persona, sino tercerizada, ¿no? Una triangulación de la tortura. Y también los chicos fueron usados para torturar psicológicamente a sus mamás secuestradas. Los secuestradores estuvieron quizás años diciéndoles que a los niños los habían matado, que no pregunten más por su niña porque ya no había más que preguntar, o al revés, o diciéndoles que se los iban a quedar ellos, las cosas que les iban a hacer. Entonces, hubo toda una perversión alrededor. Por un lado está la utilización de los chicos como elemento para la tortura de los adultos y la tortura hacia los niños mismos. Y por otro lado está el tema del control a las familias. Por ejemplo, a través de las adopciones y de las tutelas, las familias quedaron bajo situaciones de control periódico y permanente del Estado, incluso en democracia. En las situaciones, por ejemplo, las adopciones legales, que también las hubo, muchas veces eran otorgadas también en tiempo récord
porque eran una forma también de borrar los crímenes precedentes y de sostener la impunidad. Entonces yo no tengo clarísimo cuál fue el objetivo de la dictadura respecto del maltrato a los niños. Lo que sí sé es que lo ejerció y que lo ejerció metódicamente y a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y lo que sé también es que es algo muy difícil de ver de frente. Es algo muy difícil de asimilar el entender de que parte de la humanidad puede cometer este tipo de acciones tremendas. Y yo no sé si es por esa negación hacia lo terrible o por el ocultamiento a través de los años, de lo ocurrido sobre las infancias, más allá, como digo, de las situaciones de apropiación. Pero lo cierto es que es algo sobre lo cual no hay mucho reconocimiento. No hay reconocimiento social, no hay reconocimiento jurídico, pero sobre todo no hay autorreconocimiento, autopercibimiento. Es algo sobre lo que no hay demasiado escarbado y que cuando uno lo plantea sobre la mesa causa o situaciones de revelación, decir, hey, es cierto, la dictadura pasó esto, lo otro, yo estaba ahí cuando allanaron a mis papás y se lo llevaron, y lo que yo recuerdo que me pasó a mí es tal cosa, todo eso como una revelación, como si de algún modo siempre hubiese estado narrada la historia desde un lugar en el cual lo principal, porque es lo principal, fueran las situaciones de desaparición, pero sin tener en cuenta de que los niños en muchos casos también estuvimos desaparecidos. Por sobrevivir, por ser sobrevivientes, uno dice, bueno, como cuando los chicos se caen, se lastiman la rodilla, bueno, ya pasó, ya pasó. Con esto también me parece que un ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, estás vivo, estás bien, a ver, listo, no tenés huellas visibles, pero la verdad es que las marcas quedan, y no solo en las personas que lo vivimos en el cuerpo directamente, sino me parece que quedan marcas en el cuerpo social, en toda una generación que vivió la infancia en dictadura, lo supiera o no. ¿No? Hace pocos días conversábamos con Martín Coan, escritor maravilloso, justamente sobre algo de esto, sobre si era posible saber o no saber, entre esa zona intermedia entre el saber y el no saber. Y lo cierto es que hay cosas sobre las que todavía estamos debatiendo, qué sabemos y qué no sabemos. Hay un montón de vivencias que todavía permanecen en zonas oscuras, opacas, que no terminamos de poder focalizar y ver por sí mismas. Son como parte de un contexto. Los chicos estaban ahí, y esto fue parte de los testimonios de todos los sobrevivientes, de todos los familiares que narraron los allanamientos. Los chicos estaban ahí. Pero sin embargo, la justicia tardó 15 años en poder aceptar una querella porque estos chicos eran personas y estaban ahí y recibieron esas violencias. Entonces, así como la justicia tardó un montón, me parece que tardó un montón porque los mismos sobrevivientes nos cuesta situarnos allí. Es muy difícil situarse ahí porque es un lugar, como digo, de mucha fragilización, esa violencia. Y a mí me parece que la supervivencia, la sobrevivencia, tiene la característica eh, particular de que es superadora del rol de víctima. Pero para poder ser sobreviviente, para sobrevivir realmente, hay que asumir ese rol de víctima, aunque sea por un instante, ¿no? Hay que pasar por ahí, hay que pasar por ahí, tener un autorreconocimiento para no ser más víctima, para poder ser sobreviviente. Eso no quiere decir que uno no sea nunca más víctima, que la situación victimizante no retorne a veces, pero lo cierto es que no es lo mismo ser una víctima permanente que haber sido victimizado en una circunstancia de la cual pudimos salir adelante también. Por más que tengamos nuestras marcas permanentes, ¿no? Nuestras huellas de eso, nuestro registro.
nuestros miedos que retornan, ¿no? Yo Por eso, creo que la situación de víctima vuelve específicamente en los miedos inconcebibles. por eso, Angelita, cuando nos propusimos hacer este ciclo de conversatorios, quisimos iniciarlo con vos, porque nos parecía sumamente interesante eh, traer al presente y darle un sentido de vivencia, ¿no? De latir, de un presente continuo, ¿no? Este lema, verdad, memoria y justicia, ¿no? Porque si bien esto pasó, tuvo su inicio en el pasado, se construye en el presente y es un presente continuo por estas cosas que se van transformando y van cambiando, ¿no? Esto que vos hablas de ser víctima, del sobrevivir y de también dar un salto cualitativo al empezar a vivir, ¿no? Bueno, sobrevivir y vivir son dos cosas distintas, así como eh, ser una víctima y un sobreviviente no es lo mismo, ser un sobreviviente y un viviente tampoco es lo mismo. A mí me parece que vivir implica poder tomar decisiones, desear, construir, planificar. Y sobrevivir es algo mucho más urgente, es algo mucho más veloz y tiene muchas más herramientas del instinto que de la razón. Me parece que no hay mucho tiempo para pensarlo cuando uno está sobreviviendo. Claro. Es una acción muy veloz. Y poder pasar de la supervivencia a la vivencia también es algo muy difícil y que no depende solamente de uno. ¿No? Me parece que es una voluntad que uno puede tener, pero que es necesario un entorno que acompañe. Y en ese sentido, también encuentro una diferencia enorme entre una sociedad y un Estado que acompañe esos procesos, mientras que hay otras formas en que el Estado simplemente busca la revictimización en lugar de la reparación, ¿no? Claro. Hubo un estado del olvido, hubo un estado del perdón, hubo un estado de intención reparatoria y ahora hay un estado apologista. Que plantea situaciones que son la continuidad ideológica de aquello. Así que bueno, eso también revictimiza, ¿no? Trae de vuelta a flor de piel aquella fragilidad, aquellos miedos. Claro. Perdón, quiero hacer una pequeña acotación antes de darle la palabra a Martín, pero veía el acto que se hizo de Malvinas a Milei. En un momento en el discurso dice, bueno, hay que reivindicar a las Fuerzas Armadas, por eso vamos a aumentarle los sueldos. O sea, los jóvenes, los que murieron, todo, no existían. Hay que reivindicar a la fuerza, vamos a hacerle un aumento de sueldo. Por Dios, por Dios. Pero yo creo que ningún guionista, por más que se siente a pensar y decir estratégicamente vamos a hacer una comedia, no le sale tan bien. Yo pienso que cuando Menem tiró la del cohete a la estratosfera, Más o también era menos. increíble el guionista, pero ahí por lo menos había gracia, era muy divertido. Esto es como, Esto es, por favor, es una joda. Bueno, perdón, Dios Martín, te mío, doy la palabra. No, cierra no, paréntesis. no hay problema. Ángela, bueno, parte de lo que iba a preguntar ya está, lo respondiste, recontra fuerte y clara tu exposición. Mi pregunta es, ¿cuál fue el clic para que se empezara a prestar atención en estas infancias? Vos tiraste un año, me gustaría saber cuál fue el clic, el contexto y también qué es lo cuánto falta. Esas serían las preguntas. Uh, qué buenas dos preguntas. La primera estaba respondiéndola medio en automático, como, bueno, eh, cuando empezaron los juicios de lesa humanidad, empezaron a aparecer los testimonios de compañeras que habían estado presas con sus hijos y empezó a salir a la luz situaciones de muchos otros chicos que habían estado en el mismo lugar que yo prácticamente para la misma fecha, 5 días antes, 7 días después, y ahí me di cuenta de que habíamos sido muchísimos los chicos que pasamos por ahí y que había sido algo metódico, que no había sido algo excepcional.
Pero me pasó también que después me di cuenta de que no, de que vengo trabajando este tema de mucho antes. Había hecho antes de los juicios un blog que se llamó Infancia y Dictadura, que tenía que ver con buscar historias más allá de la mía, ¿no? Venía escribiendo sobre mi restitución, que todavía no ocurría. Venía reclamando mi restitución y empezando a escribir como parte de ese reclamo. Había empezado a escribir como parte del reclamo por mi apellido y como para poder empezar a construir lo que iba a ser mi testimonio en aquellos juicios por venir. Eso fue un primer blog que yo escribí que se llamaba Pedacitos, y después de un tiempo de estar ahí hurgando como en mi propio ombligo, en mi propia historia, me di cuenta de que son un montón las historias que conozco de otras infancias en dictadura y que algunas me resultaban muy, muy reveladoras y muy representativas de lo ocurrido a las infancias en general. Y me parecía importante empezar a rescatar esas memorias Ay, se como cortó, Angelita, individual perdón. y pensando un poco, ay, Se decime cuándo cortó. vuelvo, No, volví. ahí retomaste, sí, sí, ahí retomaste. Puta madre. Ahí Retoma, estoy. retoma Es de que estar en la terraza tiene su riesgo. ¿En dónde divina, quedé? divina, pero bueno, se corta. Empezá desde que te tomaste cuenta que tu caso no era el único, ¿no es cierto? Y que había otros, eh, y entonces tomaste la decisión de empezar a unirlos, ¿no? Bueno, ahí en ese blog empecé a reunir testimonios de otras infancias en dictadura, pero sin la intención, o con la intención de que no fueran, espera que pase ese colectivo ruidosísimo, me pasó un colectivo que me dejó sorda. Este, Empecé a reunir testimonios, pero con la intención de que no fueran solamente testimonios de víctimas directas y con la intención de que no fuesen testimonios de denuncia. No me importaba eh, que fuese una cuestión probatoria de lo que les pasó a las infancias, sino buscar un poco más en la sensibilidad y en la memoria inmadura de las infancias, en pensar un poco en cómo se construye en el imaginario generacional el impacto de esas violencias. Entonces me enfocaba en cosas que no tenían que ver con la verdad probable o la verdad jurídica, sino en la percepción, en la sensibilidad de esos niños, en los sueños, en los flashes que los chicos tienen. Y bueno, empecé a recuperar todas estas historias que, como digo, muchas eran de personas que no tenían familiares desaparecidos ni habían sufrido allanamientos, pero que sí habían vivido escenas de miedo social, cosas simples como en el camino de la casa a tu jardín de infantes, pasar por un lugar que luego vas a saber que fue un centro clandestino y que tu mamá tenga mucho miedo al pasar por la puerta y te apriete fuerte la mano. Y vos darte cuenta de que esos policías con esos armas enormes a tu mamá le dan miedo y por lo tanto tener miedo vos también. Digo, es así de simple, no hace falta que hayan entrado a tu casa para haber percibido ese miedo. Yo pienso en especial en las situaciones en donde los centros clandestinos además estaban incrustados en el medio de las ciudades. Había gente vecina de la ESMA, vecina de Virrey Ceballos, vecina del D2 de Mendoza, vecina de las comisarías que tenían en sus sótanos personas secuestradas, digo, y convivir con esas situaciones, con las pinzas, con los operativos en la calle, con los espías por todos lados, me parece que eso también tiene que haber tenido un impacto en las mentes, en las sensibilidades y en las sociabilidades de mi generación. Así que, bueno, en ese blog un poco traté de reunir esas historias y es un blog que no seguí desarrollando porque era muy doloroso, era muy triste, me causaba insomnio y pesadillas y tristeza enorme. Y sin embargo lo dejé ahí abierto
para que quede el registro de que esto pasó, de que esto se puede seguir estudiando, de que no necesariamente lo tengo que hacer yo, cualquiera puede retomar este tema y profundizarlo. Pero también me di cuenta de que mucho antes de hacer este blog yo venía dibujando series, hacía series de dibujos que también tenían que ver con las infancias en dictadura y la represión sobre los niños, así que no sé realmente en qué momento fue para mí la revelación, pero sé que en algún momento empecé a escribir sobre eso y que eso empezó a tener impacto en otras personas. Bueno, decía eso, que había escrito los blogs, que había antes había hecho unas series de dibujos sobre este tema, pero durante los juicios, cuando empecé a escuchar los testimonios de, de otros casos de infantes en cautiverio en el mismo lugar que yo y las cosas que les habían pasado a esos otros chicos, empecé a tomar dimensión de lo que los represores eran capaces de hacer con los chicos y empecé a tomar dimensión de que no eran hechos aislados y de que era algo metodológico, sistemático y que no solo pasó en el lugar que yo estuve, sino que en todo el país los hechos de violencia fueron más o menos parecidos. En ese momento, no sé, sería el año 2011 por ahí, y estábamos transitando el primer juicio de lesa humanidad de la ciudad de Mendoza y yo escribí en mi blog sobre el impacto que me causaban algunos de estos testimonios a medida que los iba leyendo. Y me acuerdo de que escribí sobre esto, sobre haber tomado conciencia de que lo que nos pasó a los chicos había sido generalizado y ultraviolento. Y ese texto circuló y le impactó a otras personas que a partir de eso tomaron conciencia de lo que les había pasado a ellos. Este, y ese impacto llega de distintas formas a las personas, además. Hay personas que lo sienten como un alivio y algo que explica la vivencia que quedó medio en la nebulosa, y hay otras personas que sienten un rechazo muy profundo a cualquier cosa que les remita a ese dolor tan grande. Entonces, bueno, yo tampoco me siento que sea una revelación propia, siento que es algo que se va revelando colectivamente y que tiene que ver con una maduración social en donde los testimonios de las compañeras a mí me hacen reflexionar sobre eso y sobre esta reflexión a otros se les producen otras reflexiones y es una cadena en la cual nos retroalimentamos el pensamiento al aportar en realidad una nueva perspectiva para pensar los mismos hechos, ¿no? Eran los mismos hechos que conocíamos, solo que ahora estábamos poniendo en primer lugar la mirada sobre lo que le pasó a los chicos y no solamente contarlos como parte de la escenografía, ¿no? Bueno, hubo un allanamiento, tiraron las sillas, a los chicos los encerraron en el baño, bueno, es distinto pensarlos desde las perspectivas de esos chicos, y no soy la única que lo hice. Y ahí quiero mencionar, por ejemplo, a Mariana Eva Pérez, que también viene trabajando sobre este tema, sobre la concientización de este tema en lo social y sobre la lucha para que este tema sea reconocido en la justicia también. Siento que hicimos caminos en paralelo en algunas situaciones parecidas y que no, nuestro trabajo nos va encontrando. También me parece importante mencionar la experiencia de los chicos que sobrevivieron al circuito ABO, que es los centros de detención Atlético, Banco y Olimpo. Por esos tres centros de detención pasaron mucha cantidad de chicos y, y a medida de que ellos investigaron llegaron a contar más de 300, de los cuales están intentando una querella colectiva que yo espero que la logren, que incluye más de 113 casos que, como en los juicios que van a venir ahora en Mendoza, son casos que se desprenden de otros casos que ya fueron juzgados y probados. Son casos en los que los papás, casos por los padres o los tíos o los adultos de la familia, que ahora vienen a reconocer que los chicos también estaban ahí, que fueron víctimas de la misma violencia. Entonces Bien, eso me Rita, parece que por distintos lugares, perdón, ¿podrías sí, ampliar
digo, para conocer, ¿no? Porque ahora es inminente el juicio que estás llevando vos adelante, ¿no? En Mendoza por tu caso y por el de 50 o 59 casos más, ¿no? De chicos en Mendoza. Sí, 58. 58. Eh, lo cierto es que yo inicié una querella por mi caso, por lo que a mí me pasó. Es una querella que no pude iniciar en el momento en el que se juzgó los episodios en los cuales matan a mi papá y secuestran a mi mamá y la desaparecen para siempre. Si bien yo había estado en el mismo auto que fue tiroteado y fui interceptada y transportada por la misma policía que mató a mi papá y que secuestró a mi mamá, fui llevada al mismo lugar que ellos, que fue el D2, que era el centro clandestino más grande de la provincia de Mendoza, y después fui remitida a la Casa Cuna, que como un montón de orfanatos y casas cunas y hogares de niños estaban articulados en complicidad con la dictadura, desde las intervenciones de minoridad eran fuerzas militares, así que bueno, ahí había toda una situación en donde la continuidad de las cárceles para los niños eran estos lugares. Entonces, eh, bueno, por todos estos hechos yo no pude pedir justicia cuando sí pude pedir justicia por mis padres, porque en ese momento no había todavía restituido mi identidad, todavía tenía el nombre que me habían cambiado durante la dictadura mediante una adopción y no podía demostrar que yo era yo misma. Entonces pasaron los años, además de los juicios para llevar presos a los genocidas, tuve que hacer un juicio inédito de desadopción para anular una adopción que la justicia decía que era inapelable. Me Así que parece bueno, tuve que increíble. inventar, sí, a mí también. Me parece increíble tener que haber hecho eso en realidad. Claro, Eh, haberlo conseguido es muy increíble, pero tener que hacerlo, la claro. verdad, fue muy, muy difícil de procesar y no fue difícil de argumentar porque la verdad es que no es tan difícil de argumentar que la identidad es. Claro. Este, sin embargo, como digo, las adopciones son sentencias entre comillas inapelables y yo fui a apelar esa sentencia y a discutirla y en esa discusión mis argumentos eran que mi adoptabilidad la había dado un juez que era genocida también, que era cómplice y parte de, de los crímenes, y además la adopción escondía el crimen de lesa humanidad precedente contra mis padres y contra mí misma. Entonces todo eso quedaba en impunidad con la adopción. Así que bueno, tuve que hacer este juicio de desadopción y lo cierto es que querellé en invisible, querellé a través de otros, pero siempre me ocupé de estar cerca de las fundamentaciones, de las argumentaciones, de la construcción de, de razón que uno tiene que exponer frente a los jueces para que comprendan qué es lo que estamos discutiendo, qué es lo que estamos reclamando. Me fui un poco por las ramas, pero volveré. Sí. No, no, Eh, yo te había preguntado que nos contaras, ¿no es cierto?, a nosotros y al público, a los estudiantes, ¿no es cierto?, el caso, ok, volvemos que es inminente, Angelita. sí, del juicio. Bueno, es así que pasaron los años, habiendo restituido mi apellido, pude finalmente constituirme como querellante para reclamar por los daños que me habían hecho a mí y dándome cuenta además de que a lo largo y a lo ancho del país había un montón de otros chicos que como yo intentaban pedirle a la justicia lo mismo y en muchos casos o las fiscalías no les prestaban atención o los jueces los rechazaban. Entonces ahí empezó a parecerme muy injusto y empecé a buscar las razones por las cuales los crímenes contra las infancias no estaban recibiendo ninguna mirada de la justicia. Y ahí me encontré con algunos obstáculos que eran absolutamente burocráticos y discutibles, cuestiones que tienen que ver con que en aquella época no existían los derechos del niño y por lo tanto los niños no eran sujetos de derecho, eran objetos de tutela y toda esa
cuestión que tiene que ver con la despersonalización, al fin y al cabo, y con la pérdida de derecho humano, ¿no? Digo, si bien no existían los derechos del niño, los niños estaban ahí y eran humanos. Entonces me parecía que era importante restituir la entidad, sobre todas las cosas, a esos niños que fuimos violentados durante la dictadura, para que podamos tener en cuenta de que esto pasó. La verdad es que a esta altura del partido el tema del castigo a los culpables a mí me resulta algo ajeno, yo no me movilizan los juicios por una cuestión de castigo, pero sí me importa mucho la inscripción histórica de lo ocurrido como verdad jurídica, como algo que puede dejar de ser discutido. ¿No? Hay un techo y hay un piso para discutir los crímenes de lesa humanidad porque hay una verdad jurídica comprobada y reconocida por el Estado. Entonces, ya no puede venir o no podía, o no debiera poder venir una persona a decir, para mí no son 30.000 porque el Estado ya lo reconoció. En muchas situaciones. El Estado reconoció los crímenes del genocidio a través de los fallos jurídicos, pero también lo reconoció a través de tratados internacionales y a través de leyes reparatorias. Entonces, todo esto constituye una verdad jurídica que me parece importante que quede inscrito. Y en esta historización que se inscribe a través de la justicia, los niños estábamos quedando afuera. Y a mí me parecía que era profundamente injusto y que era un sesgo que era perjudicial no solo para aquellos niños que fuimos, sino para los niños en el presente. Que en una situación de crimen contra la humanidad, no se tengan en cuenta los daños contra las infancias, de algún modo permite y avala que se sigan masacrando niños. Entonces, a mí me parece que así como en Argentina pudimos construir un camino en algún momento de reparación o de intención reparatoria y de justicia en tribunales comunes y con las características que, que tuvieron y que tienen estos juicios que llevamos en Argentina, que son una herramienta que puede servirle al resto de la humanidad para juzgar también los crímenes y situaciones que se atraviesan. Me parece que dejar afuera a los chicos permite hacer la mirada hacia otro lado con las cuestiones que pasan en el presente. Con eso se me viene a la cabeza, por un lado, no sé, los chicos de Gaza y otros niños masacrados en situaciones violentísimas, pero también se me viene a la cabeza el tema del hambre y el abandono del Estado, como contracara de un Estado violento y autoritario, ¿no? Me parece que hay otras formas de exterminio que nuestros juicios también nos enseñaron a nosotros cómo poder hacer este camino hacia la justicia, pero a quienes cometieron los crímenes también les enseñaron, y a sus continuadores también les enseñaron, a que hay otras formas de masacrar sin necesariamente tomar acción, ¿no? Por omisión también puede cometerse un genocidio y un exterminio masivo y eliminar a todos los que no sean productivos o débiles, a todos los que no consideren nuevamente, a todas las no personas, todas las personas a las que deciden que sobran en el mundo. Y me parece que ahora eso es a través del hambre, es a través de la segregación y es a través de los recortes a discapacidad y todas estas cuestiones que justamente afectan a los más frágiles. Este, y, y eso, me parece que parte de juzgar aquellos crímenes del Estado contra las infancias es un recurso para proteger a las infancias en el presente. Y también, Angelita, tu trabajo, tu militancia, el no dejar de hablar en la ocasión que se presente, ¿no es cierto? Ya sea uno, ya sea dos, ya sea a una multitud de estudiantes o lo que sea, también es una forma de no callar y de no invisibilizar estas cuestiones que siguen estando presentes y que se llevan a cabo y que lo vemos todo el tiempo en las redes, en la televisión, en los diarios. No es solamente lo nuestro, es un problema que está llevando el mundo.
que quizás nosotros hoy lo estamos tratando de resolver, ¿no? Con estas cuestiones, con estos juicios, pero que el mundo lo tiene por delante. Entonces, agradecerte también Sí, a eso, mí me que parece esto también también que es un trabajo, esto también es un trabajo. exactamente eso era lo que te estaba por decir, que no sé si es solamente militancia, me parece que hay algo que también tiene que ver con el trabajo, con la producción teórica. Digo, correrse del lugar vivencial, tenerlo de punto de partida y por supuesto todo conocimiento empírico que uno tiene es, es rico en cuanto a producción de teoría, ¿no? Y en cuanto a producción artística también voy a decir. A mí me parece que es muy importante para mí, por lo menos, el lenguaje artístico, tanto desde lo visual como desde lo escrito y el trabajo intelectual, de correrse del lugar de lo que a mí me pasó y lo testimonial, para poder abrir ese testimonio a una mirada más amplia y más profunda y más política. Y voy a Sí, recuperar también esa palabra problematizarlo. que últimamente está tan mal vista. A mí me parece que es muy importante recuperar la palabra política, es muy importante recuperar la palabra libertad, porque nos pertenece un montón, más que a otra gente que solo sabe de opresión. Entonces, recuperar el color violeta, el color amarillo, son todos nuestros, nada de eso nos es ajeno, aunque quieran cambiarle el sentido profundo a las palabras. Las palabras son lo que son, no hay que darlas por perdidas porque el otro las dice mucho o las grita más fuerte. Nosotros sabemos de libertad porque hemos estado en situaciones en las que no la tuvimos, porque tuvimos que hacer una construcción para tener esta libertad de la que hoy gozamos. Y los derechos con los que nacen los pibes que están entrando a la facultad en esta época, son derechos que no siempre estuvieron, son derechos por los que luchamos y por los que tuvimos que ser creativos, tuvimos que inventar formas para que esos derechos se constituyan. Y por otra parte, así como en algún momento esos derechos no existieron, tampoco nadie nos garantiza que esos derechos sean para siempre. Entonces me parece también muy importante, siempre que gozamos de unos derechos humanos, civiles y demás, que sepamos que eso siempre está en tensión, que eso no está regalado, que eso no está dado para siempre, que eso no es un lugar que está asegurado. Me parece que siempre hay que estar dispuesto a defender esos derechos, a no retroceder, y que la democracia necesita una ciudadanía muy activa en la defensa de los derechos, porque no son permanentes, como digo, hay que estar ahí siempre. Bueno, Y, y sobre Martín, todo, perdón. sí. No, 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 no. nada. Ah, Martín, ¿te No, parece que cerramos? sí, no, igual una preguntita Porque final. fuiste para todos lados, Sí, Angelita, digo, fue no, no, un y compendio de todo. contestaste mucho, pero que una sola pregunta que es más de reflexión, porque no creo que ninguno de los tres tenga la respuesta. En este camino último que desarrollaste del arte como herramienta para expresar estas cuestiones, se dio con vos, se dio con la escritora Paula Bomara, se dio con Malena D'Alessio, también rapera, o sea, muchas mujeres artistas tomaron esa posta. Y ahí viene mi pregunta. Y no tengo, digamos, un trabajo de campo para decir que son todas mujeres, pero entiendo que la mayoría fueron mujeres. ¿Podríamos pensar por qué? ¿Se entendió la pregunta? No, más o menos. No, no, Eh, a ver, este camino que tomaste vos, sí, tomó también Paula Bomara, escritora, y Malena D'Alessio, música, usar el arte sí, para. hermoso. Exactamente, y me llama la atención que son mujeres mayoritariamente. Es un comentario a No, reflexionar, me parece que nada más. somos un montonazo. Ah, Me parece que ¿sí? somos un montonazo, que también están los Félix Brusones, Claro, Félix, que tenés también razón, sí, está, sí, 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 sí. qué sé yo. Pensaba también que no es hijo, pero que a mí me parece fundamental,
Una muchacha muy bella de Julián López. Me Sí. parece que es el mejor libro que narra lo que es ser hijo desaparecido sin ser el hijo desaparecido. Me parece que es un autor maravilloso. Eh, Así que eso, no estoy tan segura de que seamos solo mujeres las que buscamos la vida narrativa, pero sí me quedé pensando en que no sé si terminé de explicar lo de los juicios. Capaz que es capaz que sirve que sí lo termine. Dale, dale, Eh, sí, sí, por Dale, dale, favor. dale. bueno, llegamos al año 2021, post pandemia, ya con el apellido restituido, decidimos junto a mis abogados iniciar la querella eh, por lo que me había pasado. Y lo que yo hice al escribir el texto de la solicitud de querella fue incorporar todos los casos sobre los que yo había podido tomar nota durante los juicios que me habían tocado seguir, y era una lista más o menos de 15 chicos eh, que yo había, bueno, apuntado para, para poder contarle al juez que lo que me había pasado a mí no era algo, como digo, individual o excepcional, sino que el juez al considerar mi querella tuviese en cuenta todos estos casos para poder pensar en una perspectiva sobre la actuación del terrorismo de Estado sobre las infancias. Así fue que el juez aceptó mi solicitud de querella y le ordenó a la Fiscalía ampliar la investigación en cuanto a niños represaliados. Y la Fiscalía aumentó así su investigación, llegando a la cuenta de estos 58 casos por los cuales se inició, bueno, el pedido de procesamiento y demás. Eh, Así que eso, mi caso, yo estoy querellando por mi propio caso, pero la Fiscalía hace una acusación que incluye mi caso, pero también otros 57. Eh, y esto, bueno, la verdad es que es algo grande. Después se constituyeron otras querellas y este juicio avanza. Es un juicio que está pronto por venir. Calculamos este, en algunos meses, no sé si a fin de año o a principios del año que viene. Pero bueno, es un juicio que ya tiene los procesamientos dictados y que viene a paso firme. Y detrás de este juicio esperamos que vengan otros, como digo, el juicio ABO, que está muy listo para que el juez Rafecas avance con ese pedido de querella. Entiendo que hay un juicio con esta misma perspectiva en la provincia de Tucumán y que bueno, que hay varios compañeros en distintos lugares del país que están intentando este, que los jueces que les corresponden jurisdiccionalmente presten atención a esto. Así que bueno, tengo esperanza de que esto avance y de que esto ayude a visibilizar en otros lugares del país, pero sobre todo a plantear esta perspectiva que no había sido tenido en cuenta. Total, Angelita, y que esto también sirva desde lo intelectual, teórico, para problematizar este tema y desde lo artístico para visibilizar, digamos, ¿cierto? Y en algún, Absolutamente. A mí me parece que son temas, como decíamos, muy difíciles de comunicar y de transmitir, y me parece que lo jurídico tiene una pesadez, no solo un peso, sino una pesadez, una densidad de dolor tan grande que a veces causa rechazo. Entonces, el arte, la literatura, la pintura, la fotografía, la música, me parece que son el cine, por supuesto, que son vehículos para poder transmitir desde la emoción, desde la humanidad, mucho más que desde lo jurídico, que es solo una parte de la historia. Me parece que en el arte también podemos reparar, podemos resignificar y podemos repensar la historia con mucha más amplitud y teniendo en cuenta cosas que no son judiciables. Digo, no todo es judiciable, no toda pérdida del que haya causado el genocidio es judiciable. Muchas veces pensábamos que, bueno, que por supuesto la desaparición de nuestros padres o de nuestros familiares es eh, tremenda. Una vez que llevamos eso a la justicia y eso
bueno, la justicia te declara, como digo, una verdad jurídica y quiénes son los culpables, se impone una pena, toda esta historia. Ahí empiezan a aparecer otras cosas que habían quedado también rotas, irreparables, ¿no? La pérdida, no sé, de las mascotas, de los libros, de la casa que fue de uno, de toda la ropa, haber quedado de pronto sin nada, no solo sin los padres, sino sin todo, sin nada reconocible, sin nada en donde uno pueda reconocerse a sí mismo, ¿no? El espejo roto. Entonces, todo eso no se repara en la justicia, todo eso no tiene un lugar en la justicia, pero sí lo puede tener el arte, en la universidad, en los trabajos de producción que encaramos, y puede ser algo transversal. Ay, Angelita, se cortó, No sé qué más se decir. cortó, se cortó. No, me corté yo, no sé más qué decir. ¡Ah! Es que dijiste todo, Ok. Angelita. No, Sí, no Bueno, eso sé. era solo. Ya sí, está, sí, creo que me quedé ahí. no, muy claro, muy sentido también. Yo en lo personal muy agradecido. Esperemos que las alumnas y los alumnos también lo reciban de la misma manera. Y nada, un lujo, el conversatorio, un lujo. Sí, ¿Querés, Angelita, te querés hacer agradecemos. No, el una cierre, hermosura, Nati? gracias. Sí, no, simplemente agradecerte, Angelita. Esto es militancia, esto es trabajo, esto es una forma de estar convencido de lo que uno es y de lo que uno quiere, y es una forma también de ayudar a los otros que en algún punto han vivido en carne propia esta experiencia, pero a otros que quizá indirectamente también la hemos vivido y sin saberlo nos han quedado huellas y nos han quedado marcas, y esto nos permite de alguna manera decir, epa, no soy ajeno a esta cuestión, no soy ajeno porque me salpicó. Por más que haya sido tangencial y en diagonal, me salpicó. Entonces, me parece que esto abre conciencia, abre conciencia. Entonces, Angelita, claro que es un trabajo, claro que es militancia y claro que estamos eterna e infinitamente agradecidos porque cada vez que hay espacios, siempre estás.